Entonces, ¿Estados Unidos es el benefactor, guía y protector de Europa? ¿O son amigos? ¿Son compañeros? ¿Son socios? ¿O son enemigos hipócritas? ¿O peor aún, son el enemigo en casa? ¿O más aún es el verdugo? Preguntemos. Vámonos. Victoria Nuland es una ejecutiva, bueno, en realidad es una servidora pública, pero bueno, ha estado ejecutando tras bambalinas por muchos periodos presidenciales en Washington y se le vio, de hecho la denunciaste tú aquí hace un año, que hace años se le vio dando galletitas. De Washington voló a Kiev, a Ucrania, para dar galletitas y ahí promover pues esta revolución que le llamaron Maidán, y que ni era revolución y que ni era nada naranja, sino que era un interés muy marcado para que Victoria Nuland esté ahí dando galletas en la plaza del Maidán. Bueno, el siguiente punto es parte de esta denuncia que estás haciendo, Javier, porque es como el circuito, ese circuito sólido que precede a los procesadores Pentium. ¿Te recuerdas ese circuito que los ponían en las radios de 1980, ¿no? el Solid State, que va entrelazando sus ramas, y estas ansias de conquistar, de hacer guerras desde 1957, como dices, bueno, pues obedece a otra cosa, a ser amigo de Europa. Estados Unidos es amigo de Europa, como siempre se dicen en los discursos. Es que la OTAN está organizada por Estados Unidos y el poder militar para proteger al pueblo europeo. Es que las decisiones que se toman en ambas cúpulas, en la máxima cúpula de Europa y en la máxima cúpula de Estados Unidos, es para cuidar con soberanía, te pregunto, Javier, al pueblo europeo, con sus diversos contrastes franceses, holandeses, españoles. Es para esto, es para decirle al mundo que hay también una unidad y una potencia que se enfrenta a cualquier enemigo, incluidos los extraterrestres, porque incluso Hollywood hizo películas para decir que se podían unir y defendernos de un enemigo extraño, que ahí iba en la narrativa, aunque sea muy tonto hablar también de Hollywood, pero la narrativa de que finalmente era una gran bandera y una gran unión. ¿Es el amigo o es el verdugo, como tú bien titulaste este punto tan importante, Javier? Yo me gusta, como ya me conoces de tantos años, basarme en hechos, no en intenciones ni de un lado ni de otro, ni en declaraciones de un lado ni de otro, sino en los hechos. Por sus hechos les conoceréis. Europa está siendo machacada, vapuleada, extorsionada, perjudicada por un anciano petómano y sus gobernantes, y su corte, por así decirlo. ¿Por qué? Pongo un ejemplo. El viaje de 3 días de Emmanuel Macron a los Estados Unidos los días martes 29 de noviembre, 30 y el jueves 1 de diciembre. Visita que fue fuego y artificio, mucho lujo, mucho teatro, mucha pantomima. Es la segunda visita de Macron a los Estados Unidos. Es el primer jefe de Estado, por eso hablo de la pompa, en ser recibido al más alto nivel de protocolo por el POTUS, el presidente Joe Biden. Recepción solemne en la Casa Blanca, con el vicesecretario de Estado Wendy Sherman, visita a Washington, a Nouvelle-Orléans, mucho traje de la señora Macron, Jean-Paul Gaultier y Thierry Mugler, mucha parafernalia de ostentación, pero la realidad, detrás de la parafernalia está la realidad que importa a la ciudadanía, que importa a las empresas y a los ciudadanos. Existe un plan masivo, es decir,
el gran fracaso de la política económica de Biden en cuanto a lo que prometió en campaña, el llamado Build Back Better, el construir mejor, reconstruir mejor, la ley para reconstruir mejor, que fue aprobada el 19 de noviembre del 2021, eso ha quedado, tanto por sus costes como por su irrealismo energético, ha quedado pues como todo lo que sale al estilo Hollywood, es decir, una buena película pero muy poco basada en la realidad. Por eso ese proyecto ha sido modificado por una ley que va a entrar en vigor en enero de este año 2023, que es la ley llamada Inflation Reduction Act. Es la ley para luchar contra la inflación a costa de Europa. En esa redefinición de la relación francoamericana, recuerdo lo que decía el semanario francés L'Express, que decía que, bueno, ante esta ley norteamericana, que va a acordar, la voy a intentar analizar y resumir también, acuerda generosas subvenciones a los vehículos eléctricos, a las baterías, a las energías renovables, a condición de que sean made in America, es decir, es una ley proteccionista, y la reunión con los patrones de los dos países que han sido recibidos en una comida en el Elíseo antes de que el presidente Macron saliese, se quejaban justamente de que esta ley va en la buena vía de las empresas norteamericanas y de las corporaciones transnacionales que, incluso siendo europeas, están trasladando sus sedes saliendo de Europa a los Estados Unidos, porque es una ley en la que, en provecho de eso que se llama la transición ecológica, conlleva medidas proteccionistas que plantean grandes desafíos a las industrias europeas. Para poder hacerlo, ha insistido en una gran importancia en lo que es una serie de subvenciones, es decir, se prima a las empresas europeas o que trasladen sus domicilios y sus fábricas a los Estados Unidos a costa de dejar sin trabajo a los europeos, y por supuesto a las empresas instaladas en Estados Unidos norteamericanas, porque claro, todo este desarrollo económico del gobierno Biden, cuando me voy a las últimas encuestas de la Oficina de Estadísticas del gobierno de Estados Unidos, y veo dos tipos de encuestas: las encuestas de, por así decirlo, estadística de las empresas, la Payroll Survey, y la otra encuesta, en la que voy a resumir también, es la estadística a los hogares. Veo que ha crecido el empleo solo en unos ramos, es decir, hostelería, ocio, puestos gubernamentales y en el sector de la sanidad. Pero se está destruyendo, durante estos años del gobierno del maravilloso, entre comillas, Joe Biden, se está destruyendo en el sector industria, en el sector construcción, en el sector financiero y en el sector de nuevas tecnologías. Pongo como ejemplo los despidos masivos en Amazon, en Twitter, en Meta, etcétera. ¿Y qué se les ocurre para esta degradación de la economía norteamericana en estos sectores? Pues crear esta ley y ponerla en funcionamiento a partir de enero 2023, la Inflation Reduction Act, con estas subvenciones para las empresas norteamericanas o para las empresas europeas que se trasladen allí. Estamos hablando de subvenciones que van en importes de más de 300.000 millones de dólares. Y claro, ¿esto qué significa? Significa si hay incentivos fiscales para fabricar materiales made in USA, baterías, piezas eólicas y solares, sistemas de captura de carbono y electrolizadores para fabricar hidrógeno, y todo esto aprovisionándose con empresas nacionales de Estados Unidos. Se habla de la ecología, pero la realidad es que, si miro las cifras, hay 369.000 millones
para las industrias made in Estados Unidos, para sanidad, y eso que parece que la sanidad era lo importante hasta ahora, solo 64.000 millones, y para combatir la inflación, 300.000 millones de dólares. No voy a marear con más cifras que tiene la ley, pero la realidad es que esta mundialización ecológica que nace desde Davos y que nace desde los Estados Unidos va a beneficiar a toda la Tierra en sí, a todo el planeta, porque estoy viendo ya movimientos de transnacionales alemanas que dicen, bueno, no contaminamos en Europa, no contaminamos en Estados Unidos, pero contaminamos en África, entonces no va a haber beneficio para todo el planeta. Y luego tenemos la extorsión, y por eso hablo extorsión, por obligación del pago de lo que yo llamaría impuesto revolucionario a otros estados, entre comillas, soberanos de Europa, soberanos entre comillas, para que las ayudas al gobierno Zelensky y para que el coste de la guerra recaiga sobre Europa. Y yo a todo esto, en esta reunión de Macron, cuando él ha intentado muy dulcemente, en toda esta pompa, después de lo que ya hizo el gran aliado norteamericano con el affair de los submarinos franco-australianos, recordemos, va Macron allí, pero casi un año antes, los submarinos franceses que estaban prometidos en compra para Australia, ahí intervino Estados Unidos y se lo dio a su aliado de Reino Unido, porque ya estaba fuera de la Unión Europea. Entonces, mostrar que Biden es un socio fiable, bueno, Biden, y no recordemos que el anterior POTUS, el anterior presidente, hubo una guerra comercial entre Europa y los Estados Unidos. Por lo tanto, POTUS 1, POTUS 2 o venga mañana POTUS 3, los Estados Unidos como socio fiable, si además lo que ya ha pasado recientemente es que los rotativos y los medios digitales del mainstream nos hacen querer que tengamos una memoria alcémica, pero recuerdo lo de los submarinos, recuerdo lo de las escuchas telefónicas en la época de Merkel a políticos europeos, que se supone que son sus aliados. Luego ahora nos dice en esta reunión que hubo en Washington con Francia que hay que tener una Europa capaz de defenderse de su propia seguridad, es decir, gastar en comprar armas americanas, incrementar vuestros presupuestos, eso sí, para luchar contra el terrorismo en el Sahel, terrorismo que habría que ver de dónde ha partido, pero bueno, en África y en Levante. Claro. Javier, esta intención de ser el verdugo de Europa es para defenderse y no dejar caer a Estados Unidos, o es porque haya algo en especial, querer aplastar a Alemania, querer aplastar, o por qué es, cuál es la razón, la esencia de esa razón. La realidad es que la Unión Europea, hasta el episodio COVID y sobre todo la crisis ucraniana, que yo ya digo que es la antesala de la del Indo-Pacífico, ya no, tengo que hablar en pasado, era un competidor de el bloque americano, norteamericano, y hablando de Norteamérica, solo de los Estados Unidos, no de Canadá ni de México, porque también es Norteamérica, parece que Norteamérica solo fuese los Estados Unidos de América, y es competidor evidentemente, de la República Popular China. La manera en que se está no solo pegando un tiro en el pie, sino que lo que está pasando en la Unión Europea no es solamente contra Alemania como país integrante de la Unión Europea, sino que es en contra de la ciudadanía europea. Cuando se habla de tener una Europa capaz de defender su propia seguridad, yo llevo años, cuando estudiaba en el 1985-86 mi máster de Derecho Comunitario en Estrasburgo, yo ya
Entonces se decía que había que volver a pensar el plan de la Comunidad Europea de Defensa que hizo o propuso el general de Gaulle. Pero llevamos ¿cuántos años? Desde el general de Gaulle, luego los años 85-86, hasta ahora. Nunca ha habido una voluntad política de una Comunidad Europea de Defensa propia. Eso sí, ha habido un incremento de que la OTAN es la única vía para defender Europa y que no hay alternativa. A todo lo que sea alternativa, ya fuese en los años 50, en los años 70, en los años 80 o en los años del siglo actual 2020 y 23, es solo ampliación de la OTAN. Es decir, una ampliación de la OTAN que, por ejemplo, en un país miembro como España, no cubre territorios como son dos plazas, dos provincias, Ceuta y Melilla. Por lo tanto, pagamos por un servicio, digámoslo así, insuficiente e insatisfactorio. Y además, no es que solo se vaya contra Alemania, es que se va contra toda Europa, porque lo que proponía Macron, o lo que proponía en este viaje, era que o bien hay dos alternativas, o bien una estrategia común, si somos aliados, si somos socios, vamos a hacer una estrategia común de sostén energético y de sostén ayuda a las industrias punteras innovadoras, sean de Europa o sean de Estados Unidos, o un régimen, por otra parte, de exenciones a las industrias europeas que, cumpliendo con este plan davodiano de Davos de la transición energética acelerada, pues gozasen de las mismas subvenciones en Europa. Y si no, bueno, pues si los Estados Unidos no nos tratan como aliados como tal, que los europeos sepamos defendernos al menos económicamente, con una ley que pudiera surgir a nivel de la Unión Europea, cosa harto improbable, que fuese una ley que yo llamaría de Buy European Act, es decir, compremos productos, empresas y servicios europeos en Europa. Si lo hace Estados Unidos y viola las normas de la Organización Mundial del Comercio y viola el multilateralismo, pues no, esto no puede ser así, tampoco. No puede ser así porque para eso tenemos a las, y digo a las gerifaltes, puedo utilizar términos latinos, a las vulpes gorgonas. Dejo a mi audiencia que vean lo que son las vulpes en la mitología romana, y las gorgonas, esas cabezas de mujeres con serpientes de la Unión Europea, una Christine Lagarde, una Ursula von der Leyen o la danesa Margrethe Vestager. Este trío ha dicho claramente a la propuesta de Macron de una Buy European Act, y que también lo propuso el comisario europeo Thierry Breton, se rasgaron las vestiduras y cual vulpes gorgonas dijeron claramente que no, que eso sería proteccionismo europeo, es decir, frente al proteccionismo americano, que no puede haber proteccionismo europeo. Frente a las políticas sancionadoras de los Estados Unidos, puertas abiertas en Europa, que nosotros tenemos que no podemos sofocar la competencia. Pero ¿qué tipo de competencia si ya está viciada porque no hay competencia perfecta? Porque está habiendo medidas discriminatorias de un lado. Y es que además los tiros en el pie a base de comisión, por la comisión, juego con ambas palabras, bloquean fusiones de empresas. Estoy pensando en la antigua propuesta de fusión histórica ferroviaria de dos empresas, una francesa y otra alemana, Alstom, la francesa, y Siemens, alemana. Esto, por nuestras queridas vulpes gorgonas, fue bloqueado, porque no podía haber una gran empresa europea ferroviaria. Esto violaba lo que es el derecho de las corporaciones, fundamentalmente norteamericanas. Por lo tanto, subvencionar masivamente a las industrias limpias con el dinero de los contribuyentes, pues termino con una cosa solamente. Pienso como piensa un belga liégeois,
Eric Feahaege, que dijo en una publicación hace unos días, Le Courrier des Stratèges, el correo de los estrategas, que lo que se está haciendo es privatizar los beneficios una vez más, como en la crisis del 2007-2008, y mutualizar las pérdidas en este gran reseteo energético que tiene muy poco de mirar realmente por las cifras que he dicho antes, por la gran transformación energética y sí por fundamental a las grandes transnacionales y a los grandes fondos de capital luchar contra la inflación, aunque sea a costa de los beneficios del trabajo de los trabajadores, tanto de Estados Unidos como de los trabajadores en la Unión Europea. Justamente estaba pensando en los trabajadores y algún obrero colombiano, algún obrero de Brasil o un obrero mexicano o de nuestros hermanos de Salvador o de Nicaragua, te diría, sí Javier, pero pues ojalá que yo fuera obrero de español o obrero holandés o un trabajador de Francia, porque pues vénganse acá, porque aquí las pensiones o las facilidades médicas pues están paupérrimas, están muy pobres, y por lo menos ustedes tienen una un poco mejor calidad de vida. Claro, la denuncia que haces tú es que se está desintegrando todo esto y va directo al bote de basura vía Estados Unidos, pero ¿qué le contestas a todos esos obreros que ven así con una, pues no melancolía, sino con un deseo profundo de que ojalá sus salarios, ojalá sus prestaciones sociales fueran igual que las de los europeos? Yo diría que para avanzar, no echar marcha atrás ni para coger impulso. Es decir, para progresar, el verdadero progreso, el económico y social, tenemos que mirar la explotación, la lumpeproletarización de otras latitudes, para nada, ¿no? Es decir, los derechos conquistados de generaciones de abuelos, de padres y actualmente nosotros, no podemos dejar a las generaciones futuras en Europa un mapa económico y social infinitamente peor que el que nos legaron nuestros bisabuelos, abuelos y padres, porque sería una claudicación generacional y una cobardía existencial insoportable. Lo que tiene que hacer cada una de las latitudes es luchar con las mismas luchas que en el pasado luchó Europa, ojo, no cayendo en macro, que es lo que va hacia donde va integrado todo esto, en macrobloques que sean unos bloques de explotación hacia otros. Es decir, en la cadena más débil que estoy pensando en África, por ejemplo, cadena infinitamente más débil que la de Sudamérica, en determinados países en África ya es la gran explotación de todo tipo de colonialismos e incluso antes de la existencia de imperios europeos, es decir, ya desde lo que era el desarrollo del imperio árabe musulmán, donde había explotación y esclavitud, primeras esclavitudes se estaban estableciendo en la zona africana. Los primeros traficantes de esclavos fueron marinos, y eso no excusa la responsabilidad explotadora en la historia de los europeos, pero lo que sí quiero decir es que por mirar que todavía nos quede un granito de arroz en el cuenco, admitir que tenemos que soportar que nos vacíen el cuenco de arroz no es una... Javier, yo te hago esta pregunta, te hice esta pregunta porque va ligada a estas dos. Tal pareciera que con lo que nos relatas, la cúpula de Estados Unidos le está queriendo hacer a Europa lo que, por ejemplo, nos prometieron por ahí de 1986 con el Tratado de Libre Comercio, con Carlos Salinas de Gortari en México, este Tratado de Libre Comercio que implementó Estados Unidos, Canadá y México, y que
pues arrasó con el campo mexicano, ¿no? Y el pobre campesino mexicano pues lo dejó sin competir contra los campesinos de Estados Unidos. Eso más o menos es lo que quieren hacer con Europa. Y dos, también quieren hacer con Europa, será la América Latina moderna, en donde la mano de obra sea más barata, donde los salarios sean paupérrimos, donde aplasten, el capital aplaste a los derechos de los trabajadores. O sea, va para allá el asunto. Yo lo que estoy viendo es que estos 369.000 millones de una de las partidas que he leído de esta ley de ayuda a las industrias norteamericanas disfrazadas de ecología, necesitarían por parte europea, si fuese un tratado como el que tú decías, que ya tuvo unos resultados penosos para México, penosos, no solamente en el campo, en otros sectores, claro, cuando estudié ese tratado, pero es que además aquí no hay tratado, aquí es peor, es mucho más descarada la deslealtad del supuesto socio. Aquí no hay tratado, aquí hay una imposición por una parte y se dice hacia la otra parte, pues lo que estoy muy en contra de lo que ha dicho un senior fellow, es decir, un profesor de una universidad norteamericana en Washington, que es, creo que es danés, cuidado con los de los países nórdicos, Jakob Funk Kierkegaard, que se llama casi como el filósofo Kierkegaard, solo que es K-I-R, no K-I-E-R. Este señor Jakob Funk Kierkegaard, miembro de la German Marshall Fund, de un fondo, y del PIE, del Peterson Institute for International Economics de Washington, reconoce que estamos y que vamos a ser explotados, pero dice, con un descaro desde Washington, que la Unión Europea no debería morder más de lo que puede masticar cuando se trata de una disputa. Es decir, primero nos dicen que cortemos con nuestras fuentes energéticas, que somos dependientes de fuentes energéticas, por supuesto externas, pero que cortemos con fuentes energéticas más baratas y que paguemos la gasolina, por ejemplo, o el gas 3 veces más que lo que un ciudadano de Texas tiene por esas mismas fuentes energéticas. Y eso es de ser un aliado. Y nos dice también, lo último que queremos hacer en este momento, lo más tonto, dice este analista pagado por estas instituciones americanas, lo más tonto que podemos hacer es comenzar una guerra comercial, porque estamos en una posición débil. Estamos en una posición débil porque nos hemos hecho dinamitar, entre otras cosas, oleoductos o gasoductos. Es decir, habla de que hay una realidad, que somos más dependientes de Estados Unidos que lo que éramos antes de la guerra de Ucrania. Bien. Y nos dice que no podemos hacer nada en este momento y que no se nos ocurra hacer eso que decía Macron con la boca chica y que yo digo con la boca grande, una European Buy Act, es decir, una ley a nivel europeo que sea contrapartida a la Inflation Reduction Act. En las relaciones internacionales se tiene que basar en la reciprocidad. Yo hago, tú haces. Yo doy, tú das. Pero no, ya he repetido que las señoras y señores que están al mando de eso que llaman Unión Europea en Bruselas, lo que yo llamo las vulpes gorgonas, prohíben claramente que haya cualquier medida. Y he puesto casos incluso de que otros grupos parlamentarios, estoy pensando, es que miro toda la panoplia política de derecha, centro, izquierda, me da lo mismo. Miro el grupo Renew Europe Group. Ese grupo agrupa, valga la redundancia, a demócratas, centristas, liberales, y ese dice que tenemos que aprender de las vulnerabilidades, estoy traduciendo, vulnerabilidades del modelo productivo europeo, ¿vale? Somos vulnerables porque somos dependientes energéticamente, aunque hay energía en los países del norte de Europa. Había, como cuando estaba Reino Unido, había petróleo del Mar del Norte, pero el Reino Unido para mí siempre fue como para el general de Gaulle un caballo de Troya. Entonces, vale, reconocemos que hay vulnerabilidad del modelo productivo europeo. ¿Qué se está haciendo? Porque eso está reconocido desde los años que yo estudiaba
derecho y economía europea. ¿Qué se ha hecho? Si luego dicen, además, todos los grupos políticos, con una, no sé cómo calificarlo, con una desfachatez brutal, dicen, debido al impacto de la pandemia y a la guerra en curso en Ucrania. Pero ¿estamos haciendo algo para la pandemia en la vía correcta? ¿Estamos haciendo algo para parar la guerra en curso? Yo me pregunto. Claro. Y luego meten de cuña que también tenemos tensiones con China los europeos. Es decir, por eso hablo que el próximo conflicto va a ser Indo-Pacífico. Claro. Entonces, la solución que dan, y hablo de este grupo, puedo hablar de todos los grupos que hay en Europa a nivel del Parlamento Europeo. Hablan de reforzar la capacidad de actuación de la Unión Europea, sin muy bonitas palabras, para convertirse en un verdadero jugador geopolítico del mundo. Bla, 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 bla. Es decir, hablan de crear un fondo de autonomía estratégica abierta de la Unión Europea, es decir, money, dinero, porque todo es eso, economía y dinero, en donde ese fondo europeo de soberanía atraiga inversiones y vaya para infraestructuras energéticas, ciberseguridad, competitividad industrial, la seguridad alimentaria, reduciendo nuestra dependencia de terceros países. Empecemos por reducir la dependencia escandalosa del gas natural licuado, que nos cuesta 5 veces más a los europeos que viene de Estados Unidos de lo que pagan en Estados Unidos. Pero es que además, cuando esto se propone por parte de liberales, muy poco dados al intervencionismo, y de los demócratas centristas, me salen otra vez las pulpes de la Comisión Europea y dicen claramente, ahí están, sí, ya las veo, me salen diciendo que bueno, que no podemos hacer ningún fondo ahora, y las últimas medidas o las últimas palabras que ha hecho la señora von der Leyen, que son palabras, en el último consejo que ha habido hace unas horas que se ha terminado, es simplemente que esto se podría pensar para el verano del 2023, cuando estamos viendo que el impacto de esta ley americana y las circunstancias socioeconómicas de la guerra en Ucrania y de los costes energéticos no solo ya los estamos sufriendo, sino que se van a empeorar en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Y la Comisión Europea, la señora von der Leyen, ha tenido la gloriosa inteligencia y de expresarse hace unas horas diciendo que lo que hay que hacer es eso, a partir del verano, esto que proponen los liberales de un fondo se empezará a estudiar, pero mientras tanto nada de lo que unas medidas como las que hace Estados Unidos, que Europa las implemente. No. Es decir, al contrario, estoy pensando en el comisario de la Unión Europea del Comercio, Valdis Dombrovskis, que dijo claramente a los Estados Unidos, por favor, os pido justicia. Si no se trata de justicia, se trata de que estáis pagados para representar los intereses no solo de las empresas transnacionales que no tienen patria, vuelvo a repetir, sino de las empresas nacionales europeas, locales, y de la ciudadanía europea. Y dice a los americanos, este comisario, queremos que las empresas de la Unión Europea sean tratadas en Estados Unidos igual que las empresas de Estados Unidos son tratadas en Europa. Pero esto es mera palabrería. Es decir, si tenemos una dependencia sobrevenida del gas natural licuado de los Estados Unidos, fundamentalmente, o del maravilloso gobierno democrático de Qatar, ya hemos visto cómo Qatar y la vicepresidenta del Parlamento, la vicepresidenta y varios grupos se les ha encontrado con habitaciones con fajos de billetes que dicen que ha caído del cielo. Es decir, en Europa para algunos no llueve lluvia, llueve billetes cataríes. Entonces, desde esa perspectiva no es que quiera ser pesimista, es que soy realista. Si lo que estamos hablando es que estas medidas, unido a que el incremento de la guerra, y eso es una cosa que ya me dijiste que trataríamos, ¿qué piensan en el otro lado, en
en el lado de Putin. Eso ya lo voy a traer algo de un instituto ruso que también pongo y contrasto y critico determinadas cosas. Pero la realidad es que eso que se llamaba, existe una cosa que no se ha tratado nunca en el programa, que es un reloj, el llamado reloj del fin del mundo, el reloj que los catastrofistas llaman reloj del apocalipsis, el Doomsday Clock. Es desde el año 1947, el boletín de los científicos atómicos de la Universidad de Chicago utilizan esta herramienta simbólica del Doomsday Clock o reloj del fin del mundo, y mide lo cerca que podemos estar de una destrucción total y catastrófica, no solo de Europa, sino de todo el planeta, no solo por las amenazas atómicas, sino por las amenazas pandémicas, por las amenazas ambientales y por las amenazas tecnológicas y nuevos virus o la ciencia y tecnología mal empleadas. Pues bien, resumo y termino esta parte con que este Doomsday Clock, en el año 2017, de la destrucción total y catastrófica estábamos a 3 minutos, en 2018 a 2,5 minutos, en 2019 a 2 minutos, y en estos días de guerra que se va a incrementar y a extender en Ucrania, pues a 100 segundos, es decir, 1 minuto 40 segundos de lo que se llama la medianoche. Una palabra midnight que suena como una canción de Sinatra muy bonita, pero la midnight no solamente afectaría a Europa. Por lo tanto, aliado fiel, aliado confiable, en beneficio de todos, win to win, ganador ganador, o verdugo. O vosotros mismos podéis opinar. Pues te agradecemos mucho por esta conferencia magistral, Javier. De verdad nos dejas siempre con muchas luces, con muchas pistas, con muchas preguntas, que de eso se trata, y sobre todo con muchos datos, porque lo más importante es esto, que nos ofreces todo un buffet lleno de cuestiones reales, fuertes, sólidas, y nos dibujas un mundo verdaderamente complejo y caótico. Yo te agradezco mucho. Si tienes algo más que agregar o que se nos haya ido, por favor, Javier. Declaraciones del 15 y 16 de diciembre, es decir, de hoy, de ayer, del Consejo Europeo en mi querido Estrasburgo, de la presidenta von der Leyen, sobre este fondo que yo estaba comentando, del Fondo de Soberanía Europeo, que he dicho que ha insistido en que antes del verano para nada, y que para eso, y esta frase es la que más me duele, porque hemos vivido en todo el mundo y en Europa una pandemia. Se supone que era una pandemia brutal. Y la respuesta es que Alemania y los Países Bajos, y por supuesto la señora von der Leyen, dice, hay mucho dinero sin usar, estando como estamos en Europa, La frase ha sido, y la traduzco, hay mucho dinero sin usar en el Fondo de Recuperación de la Pandemia. Eso sí, tenemos un sistema sanitario en España, en Reino Unido, en Francia, en Alemania, pero me centro en España. Hay mucho dinero sin usar en el Fondo de Recuperación de la Pandemia. ¿Para qué vamos a hacer otro fondo si podemos tirar de este fondo de la pandemia? Tenemos un sistema sanitario que funciona de maravilla, ¿verdad? Y para otro día, si queréis, trato lo que es la posición de lo que institutos del otro lado están teniendo de cómo va a ser el desarrollo de la guerra. Pues te agradecemos mucho, Javier, de verdad esta conferencia es magistral y todos los que estamos aquí, todos los que te seguimos, todos los que ven, porque yo soy parte del público y te agradezco mucho
te agradezco por compartir este conocimiento y por tu esfuerzo, esas casi 300, más de 200 páginas ahí estudiando, Javier estudiando para estar hoy presente y para que usted pueda escuchar todo lo que está pasando, no en Europa, sino todo lo que está pasando en la red mundial. Javier, un abrazo, hermano querido, abrazos y te agradecemos mucho. Y pues a usted muchas más gracias por apoyarnos siempre, por estar aquí siempre al pie del cañón en la batalla no de las letras, sino en la batalla del pensamiento, en la batalla crítica. Por favor, difunda el pensamiento crítico, no se crea todo lo que dicen, investíguenlo, cotéjenlo, por favor, porque ese es el único punto para poder salir adelante con conocimiento y poder entender cómo nos manejan, nos manipulan y hacia dónde nos quieren llevar. Javier, muchas gracias, un abrazo apretado. Gracias a vosotros.